Vamos a hablar de la sanación y liberación. Tenemos un seminario sábado 19 en la Corporación Belén con los veteranos de la renovación carismática. Anita de Laguna, a quien queremos tanto, Gloria de Bravo lo mismo, Blanquita de Osorio, que la escuchan ahí en una emisora, el padre Alfredito Campos, el director de la Clínica San Rafael. Tenemos esas 4 personas y este pobre pecador ahí con ustedes. Sábado 19, sanación y liberación. Acabamos de hacer un seminario de postrimería, los novísimos. Qué lástima que en general la iglesia no hable de estos temas. Hoy no oye uno en los púlpitos hablar de infierno, de purgatorio, que son dogmas de fe. No se oye, la gente no. Ustedes no se imaginan, ustedes sacerdotes, predicadores y ustedes hermanos que tienen grupos de oración y ustedes, nuestros queridísimos obispos, no se imaginan el impacto que dio ese seminario. El testimonio de 3 personas impresionante. La conferencia de Alex Vergel, que es la persona que más ha estudiado el tema del purgatorio y se ha venido especializando. Lo del juicio particular. Oiga, la gente salió feliz, salió emocionada. Y a mí, ¿por qué no me habían contado esto? Eso es parte del Evangelio, y el Evangelio no se puede predicar sesgadamente diciendo un pecado de presunción. Como Dios es amor, yo peco y peco y peco. Y como Dios es misericordia, peco y peco y peco, porque Dios me va a justificar todas las cosas. Termina usted de calvinista, evangélico, usted entréguese personalmente a Jesucristo y será salvo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Y los viajes de Santa Teresa al infierno, y los viajes de Santa Faustina Kowalska al infierno, y los viajes de la mística rusa Fanny Moiseyev al infierno, Sor Josefa Menéndez, esa santa tan maravillosa, 100 veces al infierno, y el purgatorio. Y me acuerdo del libro del padre Benoit, un jesuita maravilloso canadiense, que sacó 150 testimonios de almas del purgatorio hablando de las penas, de cómo era la cosa. El libro ese de Sáquenos de aquí, de María Sima. Todo eso es muy impresionante, la parte testimonial, además, que verifica la parte dogmática y la parte teórica. Entonces el seminario fue una maravilla, una maravilla. Pero como quedamos un poco angustiados no porque la gente salió como feliz, y una persona que leyó el libro de las voces del más allá me dijo, ¿y a mí por qué no me habrán hablado de esto? Y pues que es que ningún párroco habla de eso. Cuando el cardenal Castrillón le mandó una circular a los sacerdotes en Santander, en Bucaramanga, de que hablaran de las postrimerías, me contaba otro sacerdote muy bueno, muy querido. Hay muchos sacerdotes muy buenos y muy queridos, y me contaba este sacerdote que le han hecho caso 4 de los 150, de los no sé cuántos sacerdotes hay en la diócesis de Bucaramanga. No más, es decir, no quieren hablar del tema, no sé si por miedo, no sé porque creen que pierden la clientela. Y les voy a dar un testimonio. Vea, el Señor me ha permitido la gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy, de escribir varios libros. Y el libro que tiene 7 ediciones de las voces del más allá, y es el libro que más pega, que más convence, que más llega al corazón de los hombres. Pero como Jesús también sana, como Jesús también libera, como Jesús es Señor, como Jesús es Maestro, entonces tenemos que hablar de los otros temas. Nosotros, yo creo, de las casas de oración, creo que somos los únicos que cogemos toda la temática católica y la manejamos, y la temática bíblica. Es decir, nosotros no nos dedicamos a la prosperidad, ni a conseguir plata, ni a hacer cosas que produzcan dinero, ni a hablar de milagros. No, nosotros hablamos de todo. A mí me decía mi vicario que le gustaba mucho lo que hacíamos nosotros por eso, porque nosotros manejamos todos los temas. Y estamos dedicados a enseñar toda la doctrina católica, que está inserta y está incluida en el Catecismo de la Iglesia Católica, ese maravilloso libro que este santo maravilloso Juan Pablo II nos dejó. Nuestra iglesia tiene cosas extraordinarias y maravillosas. ¿Que está en crisis? Sí, está en crisis. La Virgen lo dijo, la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Pero eso no nos exime de obedecer a nuestro obispo, por ejemplo. Amarlo, obedecerlo, respetarlo. La obediencia al obispo es obediencia al Espíritu Santo. Tenemos que obedecer.
y amarlo y orar por él todos los días y orar por nuestros sacerdotes. Y nosotros con la oración haremos sacerdotes santos y con santos sacerdotes haremos pueblo santo. La iglesia es la que fundó Cristo, que ha pasado por horrorosas crisis como en la época de San Benito, sí, y en la época de Francisco de Asís, sí, en la época de San Ignacio de Loyola también. La casta prostituta, decía San Agustín, casta porque la guía el Espíritu Santo y prostituta porque la manejan los hombres. Desafortunadamente se han colado y se han filtrado esas teologías, la teología del RIN, de la ciencia, pura paja, la teología de la liberación con el análisis marxista y la teología hedonista, en que como Dios es amor todo está permitido. Son tres falsas teologías que se colaron. Toda teología que se salga del contexto bíblico es mala teología, decía Chesterton, y tenía toda la razón, una buena regla de discernimiento. Y la que se salga del magisterio, del catecismo de la Iglesia Católica, mire, si usted oye a un sacerdote, oye a un obispo, oye a un laico, oye a un predicador, decir que no hay purgatorio y que eso es un invento de los hombres y que no hay infierno y que el infierno es ad tempus, que es por un solo tiempo, que Cristo no resucitó corporalmente, pues mire, téngale compasión y ore por él. Es que el infierno es muy duro, muy fuerte, porque al convertirse uno en un hereje, queda excomulgado y al quedar excomulgado tiene muchas posibilidades de condenarse. Usted no puede condenar porque Dios es el único que juzga, pero de todas maneras póngase a orar por esa persona. Acuérdese de Fátima, muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas. De modo que oremos. Miren, no hay un ministerio más grande en la humanidad, más que ser mariscal, más que ser emperador, más que ser multimillonario, más que ser intelectual, más que ser sabio, no, el del sacerdocio, porque está en el lugar de Cristo, tiene poder de perdonar los pecados. ¿Le parece muy poco? Pues ese poder es más grande que resucitar un muerto, perdonar los pecados. Tiene poder de traer sobre un pancito la vida, el cuerpo, el alma y la divinidad de Cristo. Lean Juan 6. El sacerdocio es lo más grande. Por eso la Virgen habla de mis hijos predilectos, los sacerdotes. Tenemos que amarlos, respetarlos, obedecerlos hasta el límite del magisterio y el límite de la moral. Uno puede hacer desobediencia cuando van contra el magisterio, cuando van contra la moral, ¿no? No debe obedecer, pero de resto hay que obedecerlo, y la obediencia es la hija predilecta de la humildad y es la que lleva a la santidad. La santidad se consigue con cosas ordinarias, como dice San José María Escrivá Balaguer en el Opus Dei. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, que fueron tan bondadosos, tan santos, tan queridos, tan piadosos, y llevaron una vida cristiana ordinaria, normal. Los fenómenos extraordinarios pues son extraordinarios y son excepcionales, y ciertamente se dan. A partir de la renovación carismática se han venido dando mucho más, lo que sorprendió a la Iglesia y los cogió fuera de base, porque no estábamos acostumbrados a eso, a que lo extraordinario se volviera democrático. No estábamos acostumbrados. Entonces hay que entender muchas veces al obispo o al sacerdote, lo cogió fuera de base, no entiende porque no estaba acostumbrado a eso, ni su formación teológica era para eso. Pero hay que entenderlo, es decir, meta en los zapatos del otro. Si eres un buen sacerdote, si cumple con su deber, pues ámelo, y si es malo, ámelo más y ore por él y acompáñelo. Mire, se conquista más con una gota de miel que con un barril de hiel. A veces nos excedemos aquí y decimos frases que la Virgen dijo por allá al Padre Gobi u otras revelaciones muy aceptadas por la Iglesia y que se han vuelto perros mudos. Pues dejémosle eso a la Virgen María, ¿no es cierto? Es una expresión de Isaías muy fuerte, y todos nos hemos vuelto perros mudos. No nos atrevemos a hablar del Apocalipsis, de esta catástrofe moral del mundo, de la catástrofe de la Iglesia, de la egocatástrofe, de la ecocatástrofe, de la sociocatástrofe. Estamos viviendo una cosa horrible, horrorosa a nivel mundial, y no nos atrevemos a hablar de eso. A veces hablamos de eso y entonces nos censuran. Pero
La iglesia es la iglesia que fundó Cristo.